Muchas gracias, Edgar. A continuación, el ingeniero Ricardo Cantos estudió en la Universidad Técnica de Manabí, graduado de ingeniero agrícola, docente en la misma universidad, en la Universidad Técnica, también en la Escuela Superior Politécnica de Manabí, su especialidad hidráulica, riego y drenaje, en la Escuela de Ingeniería Agrícola. 28 años laborando también como técnico en diseño y fiscalización de obras en asesores y consultores del litoral. Él nos trae el tema eutrofización de embalses. Ingeniero Ricardo Humberto Cantos, le escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes con los participantes y organizadores. Particularmente un agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí por permitirme llegar hasta este gran conglomerado de mucha valía científica y entregar aquellas cosas que nos recuerdan situaciones cuando éramos muy activos en este tipo de eventos. Al colegio, mi agradecimiento. Si está clara mi voz, por favor, que me puedan confirmar. Sí, Ricardo, muy bien. Bien. Mi tema es sobre la eutrofización de embalses. Para comenzar con mi tema, vamos a presentar las diapositivas y voy a remitirme a un tema de lo que significaría la conservación del agua a través de algunos mecanismos. Esta conferencia fue presentada en el tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Ambiental por el año 2005. Y sobre el agua podríamos hablar de aquellas cosas que ya conocíamos. Su composición molecular, como 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. Pero su composición real es diferente, porque a la composición molecular ahora hay que añadirle los elementos nocivos. Su peso molecular hemos conocido como 1 tonelada por metro cúbico. Su peso real en la actualidad es 1 tonelada por metro cúbico más los elementos adicionales de los que hemos indicado anteriormente como elementos nocivos. Es decir, en un cálculo ya deberíamos estar pensando que el peso específico del agua no es exactamente 1 tonelada por metro cúbico. Es así que las diferentes aguas tienen su densidad propia. Por ejemplo, el agua del mar tiene 1.2. Y hay mares cuya densidad es de unos 6 hasta 2 toneladas por metro cúbico, por la cantidad de sedimentos flotantes y también por sales. La energía molecular que tiene el agua, pues indiscutiblemente es la fórmula de masa por velocidad al cuadrado. Esto de aquí, teóricamente, no ha cambiado mayormente. ¿Qué tenemos entonces como base fundamental para la eutrofización de los embalses? La eutrofización de los embalses no es más que el cambio de características del agua embalsada, que nos hemos obligado a tenerlo, particularmente en las zonas de diferentes características de invierno. Inviernos que son tremendamente lluviosos, inviernos que son relativamente secos, y ahora me he atrevido a formular una característica de los últimos inviernos. Se llama los inviernos groseros. ¿Por qué son groseros estos inviernos? Porque en unos lugares ocasionan tragedias
no contempladas. Y en otros lugares hay sequía. Eso significa que son bastante groseros. Para ello, en los embalses que nos hemos obligado a tener, particularmente en Manabí, y estoy hablando de un tema muy relativo para Manabí, porque ya tenemos 2, 3 presas que están embalsando agua, pero que también están generando conflictos. ¿Cuáles son estos conflictos? Uno, la cantidad de vegetación que existe superficial, o sea, las acuáticas. Dos, la falta de drenajes en los cauces originales, aguas abajo de las presas. Estos cauces están perdiendo su capacidad. Luego, en aquellos que descargan en el Océano Pacífico, se están presentando acumulaciones del empuje de la energía del mar hacia adentro de los estuarios y ocasiona el taponamiento de un caudal muy pequeño, que es el que se ha considerado como caudal de mantenimiento de los cauces. En realidad no mantiene mucho. Los elementos que son nutrientes en los embalses están considerados como el fósforo, nitrógeno, potasio, silicio y trazas de metales. Generalmente, su origen está en la actividad humana. Si somos los protagonistas de tener estos fenómenos en nuestros embalses. ¿Qué tipo de existencia son? La mayoría inorgánicos y orgánicos. ¿De dónde vienen estos nutrientes? Estos nutrientes vienen de las aguas residuales del humano, con porcentajes significativos entre nitrógeno y fósforo. Vienen por las descargas de aguas hervidas, aguas negras de los inodoros, aguas grises, que son aguas que están mezcladas entre aguas lluvias y aguas hervidas, y las aguas residuales industriales. Luego hay la agricultura y la ganadería, que es parte de nuestra actividad en las ramas profesionales de la agropecuaria. Tenemos que considerar que todos estos nutrientes están yendo a algún lugar. Particularmente, como lo decía, el problema de las represas en Manabí. ¿Y cuál es el mecanismo de eutroficación de estos embalses? Una situación, sé que se nos ha quedado un pequeño detalle. En estas definiciones de las presas tenemos los oligotróficos, que tienen su origen en el griego poco alimento. Eutróficos, también del griego bien alimentado. Y los mesotróficos, que son un estado intermedio. Para los lagos y pantanos, solo se consideran las dos categorías de muy alimentado o poco alimentado. Estas definiciones no tienen aplicación absoluta. Sin embargo, se utilizan en forma general para denotar la situación de cantidad de nutrientes de una masa de agua. O también para describir los efectos de los nutrientes en la calidad de una masa de agua y o de las condiciones tróficas de una masa. Los síntomas de esta eutroficación. En algunos lugares, en algunos textos se habla de eutroficación, en otros textos se habla de eutrofización. Sin embargo, el efecto va a ser el mismo. Los valores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo hablan de TP, concentración de fósforo total. CLH, que es concentración de clorofila en aguas superficiales. Luego tenemos la medida de Secchi. Secchi es un círculo que permite ver la transparencia y a diferentes profundidades. Y una máxima también de Secchi. Es decir, no podemos decir que ya
se logró que el promedio de Secchi esté en una profundidad X. Los procesos de envejecimiento en los lagos y pantanos. ¿Por qué se habla de lagos y pantanos? Para nosotros, por ejemplo, los estuarios vienen ya a conformarse como una especie de pantanos. Y los lagos para nosotros se consideran las represas, o sea, los embalses. En los lagos hay una concentración muy alta de fósforo. En los pantanos hay concentración de clorofilas en aguas superficiales por la cantidad de vegetales que existen. Estas categorías, esta clasificación, tienen unos valores un poco tomados en procedimientos que se han dado en diferentes lugares para considerar dónde está la parte crítica en un torrente de agua. Pues aquí tenemos el fósforo total, la concentración clorofílica media, concentración clorofílica máxima, la media del círculo de Secchi y una mínima. Estos valores, como podemos ver aquí en la media de Secchi, se están dando valores de 12 metros. Es decir, yo puedo ver el círculo, lo puedo apreciar a 12 metros de profundidad. Eso significa que tengo un agua que tiene una categoría de ultra oligotrófico. Si ya lo veo a 6 metros, es decir, voy disminuyendo la profundidad, lo llamaríamos como oligotrófico. Los mesotróficos de 6 a 3, los críticos, cuando yo ya no veo más que 1.5 de profundidad el círculo de Secchi. Hay síntomas visibles en la eutroficación, es decir, sin llegar a estos valores que podemos tomarlos como datos de muestras. Estos síntomas son característicos en regiones templadas y tropicales y subtropicales. O sea, no se escapa en ninguna de estas regiones el problema de la eutroficación. También se da en aguas subárticas. En los polos existe una gran cantidad de sedimentos que se han ido acumulando a través de los miles de años. Cuando en las aguas subárticas se producen deshielos, también están aportando con estos problemas oligotróficos. Luego hay altos niveles de productividad y de biomasa, tipo característica, por ejemplo, cuando en el embalse de la presa de la Esperanza se abrían las llaves de fondo para los sistemas de riego, pues la característica del olor nos daba la intuición de que se nos estaba provocando grandes problemas en las represas. Tenemos menor especies de plantas y animales. Cuando comienzan a perderse las plantas y los animales en los lagos y en este caso, muy de moda en este rato los estuarios, he visto, y bueno, como un paréntesis, hice un comentario en el diario de hoy de una problemática por qué el estuario del río Carrizal-Chone en la ciudad de Bahía San Vicente se han cerrado. Se ha perdido las especies marinas, se ha perdido los cauces de descarga y se han perdido la navegabilidad. Son esos desequilibrios que se dan cuando el humano interviene. ¿Dónde está la intervención del humano? En haber bloqueado las grandes cantidades de agua que antes servían de erosionadores de los cauces. Que o sea, era una limpieza natural. El gran volumen de agua hacía su limpieza natural. El mar tiene su energía y por lo tanto también
e influye en el ingreso de arenas y sedimentos del fondo marino. La calidad de agua para muchos usos. Ahora vemos a diario cómo las plantas de preparación de agua para consumo humano, llamadas agua potable, tienen que suspenderlo, su producción, porque tenemos unas aguas que no cumplen con parámetros para llegar como aguas crudas. Son síntomas cuantitativos. Bueno, imaginemos esto. Una lluvia, luego una zona de embalses, una planta de tratamiento, distribución hacia las ciudades, de las ciudades descarga a cauces, algún posible alimentador de capa freática. Este ciclo es interesante cuando llega el momento en que rompemos el ciclo. Rompemos el ciclo cuando ya las vertientes comienzan a ser portadores de grandes masas de aguas negras. Es decir, el romper el ciclo ya genera una preocupación. El agua no podrá llegar en condiciones ni siquiera para que se evapore. No quisiéramos alarmarnos, pero allá vamos, para allá vamos. Y aquí tenemos probablemente lo que al principio fue un gran embalse, una alegría de nuestras comunidades para saber que íbamos a tener agua para algunos momentos críticos por la falta de lluvia. Eso es interesante. De aquí hacia atrás nos olvidamos de monitorear el comportamiento. En algún momento, con uno de mis maestros, el ingeniero Alberto Villacreces Garcés, muy reconocido en nuestro medio, hicimos una valoración en el embalse de Poza Honda. A 12 metros, estamos hablando de hace 20 años, a 12 metros ya teníamos problemas con la cantidad de nutrientes que había. Y se dio alguna que otra recomendación. Me quiero guardar esas recomendaciones para el momento posterior. Bien, los factores, bueno, climas cálidos, cuerpos de agua poco profundas, áreas de drenaje con poca cobertura arbórea. Ya vimos hace un rato, algunos de los compañeros expositores, que los coeficientes de escorrentía, los coeficientes de infiltración tienen que ver con la deforestación. Tenemos la geología. En áreas de drenaje donde predominan rocas sedimentarias, hay mucha aportación de fósforo. Los suelos arcillosos drenan pobremente, por lo tanto, son escorrentías superficiales. Entre las causas naturales, bueno, aportes atmosféricos, la precipitación, es decir, las lluvias de ahora ya no tienen la pureza de un agua lluvia de antaño. Ahora tienen residuales de elementos volátiles, como es el caso de los millones y millones de moléculas que se generan en el ambiente por el desgaste de neumáticos, por el residuales de la industrialización. En el ambiente, ese peso que tienen estas partículas no les permite caer. Son transportadas por el viento, pero cuando hay lluvia, caen y las encontramos en la ciudad. Hay resuspensión de los sedimentos del fondo. En algún momento, por efectos de las temperaturas, el agua caliente tiende a subir y el agua fría a bajar. Cuando hay aportaciones en las cabeceras de los embalses, que es un agua de menor temperatura, va hacia el fondo y lo que hace es que la
parte de la masa que ya se encuentra en embalses están con temperatura más alta y hace que se forme el ascenso. Allí van subiendo también estos sedimentos de fondo. Hay descomposición y excreción de organismos, como son, por ejemplo, peces, anfibios, que están dentro de un embalse, de un lago, y que ellos tienen una vida orgánica, pues, que descomponen los alimentos y quedan en la parte de lo que es su hábitat. Luego hay microorganismos. También estos microorganismos generan nitrógeno, lo que hace que el agua pierda su calidad de ser un agua H2O. Hay muchas particularidades entre los vertidos de residuos industriales, agrícolas, urbanos y de plantas de tratamiento. Las deforestaciones, fertilizantes que se aplican en exceso, aguas residuales de granjas, tanques sépticos, detergentes con grandes cantidades de fósforo, aportes de contaminantes por aguas de lluvia, sistemas de alcantarillado de ciudades y pueblos. Hoy tenemos en Portoviejo, voy a remitirme a la ciudad de Portoviejo, una gran masa que se va acumulando en el ambiente por la explotación de las canteras. Cuando se hace explotación de las canteras, se elevan estas partículas y están flotando. Un momento que no haya dirección o velocidad de viento, se acumulan en las cubiertas de las viviendas. Una vez que se acumularon, quedan allí. Con las primeras lluvias se lavan estas cubiertas y todo ese material lo tenemos como contaminante de las aguas lluvia. Hay muchas cosas que se generan. Hay muchas otras que nosotros las estamos incorporando. Por ejemplo, cuando vertemos en la línea de aguas servidas de combustibles, residuos de aceites, de orgánicos e inorgánicos, cuando vertemos basuras, toda esa masa está contaminando afluentes. Y en general, todo lo que significa el manejo del agua se está dando para una posible contaminación humana. ¿Cómo controlaríamos este proceso? Un posible medio sería el dragado. Obviamente, la pregunta queda, cuando yo voy a dragar ese material que lo saco, ¿dónde lo coloco para que no haga el efecto inmediato de que estoy poniendo, donde antes no había un contaminante, estoy poniendo un contaminante? La recolección de malezas acuáticas, por ejemplo, en las presas nuestras, el problema serio para la navegación y para la calidad del agua son las malezas acuáticas, llamadas por nosotros los lechuguines. Esa recolección de malezas, ¿qué es lo que se está haciendo? Se corta en el embalse y se lo apila en los límites del embalse. Como el embalse tiene una actividad de subir y bajar su nivel, entonces llega un momento en que esas malezas que ya se descompusieron ahí en los bordes, pues se incorporan al cuerpo de la presa, al cuerpo del agua. Por ejemplo, agregado de productos químicos que precipiten el fósforo. Habría que hacer estudios de estos potenciales para eliminar el fósforo, uno de los principales contaminantes. Control biológico que podría darse, por ejemplo, con especies que consuman malezas acuáticas. Hasta aquí hemos puesto el ejemplo de cómo se producen las eutroficaciones de los embalses y el agua.
He puesto esta parte de comentarios por si alguno de los participantes quisiera comentar. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Cantos. A los participantes, alguien que desee hacer alguna pregunta o alguna intervención en esta última charla, en este día de jornadas de conferencias por el Día Mundial del Agua. Ingeniero Ricardo, rogaría que le deje de hacer la presentación. Por favor. La presentación. Bueno, tengo comentario, no es lo mismo que una pregunta. El comentario es por si alguien quiere comentar alguna situación de lo expuesto, pero la parte de yo tengo unos comentarios que ya lo he preestablecido. Es decir, el hecho de haber formulado una propuesta, también debemos comentar. Le estoy recordando a los compañeros que están participando que esta charla fue dada en el 2005, en un ciclo de conferencias. Y entre los comentarios, que si no tiene algún compañero, yo estoy poniendo entre ellos el aprovechamiento de plantas acuáticas. ¿Para qué? Las plantas acuáticas tienen celulosa. Se pueden utilizar para fertilizantes y abonos orgánicos. El aprovechamiento de la biodiversidad con peces y mariscos. Un turismo controlado. Y el aprovechamiento de este fango sedimentado que se puede utilizar para gas y para mineral. Ahora sí viene el tema de la pregunta y voy a cerrar pero para cerrar ya, listo. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta o comentario en esta última intervención en este día de charlas y conferencias por parte de 8 profesionales dedicados a la investigación, a la ciencia, a la academia y a hacer ingeniería? Bueno, si no tenemos algún comentario final o preguntas, nosotros, siendo la 1:20, estaríamos cerrando este importantísimo día de jornadas. Les pedimos, por favor, si pudieran habilitar sus cámaras, de ser posible, para hacer algunas capturas de los asistentes Hola, de hoy. Hola, muy buenos. Y asimismo, hola. bien, ya un momento ya pasamos con los comentarios finales. Y asimismo aprovechamos para las siguientes semanas. El Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí tiene previsto algunos otros eventos de capacitación relacionados con los temas legales inherentes al reglamento de contratación pública y demás. Asimismo, previo a conmemorar el 16 de abril, un año más del terremoto sucedido en el año 2016, pues tendremos también una serie de jornadas relacionadas a los temas estructurales, temas sísmicos y similares. ¿Alguien nos había solicitado algún comentario, alguna pregunta, por favor? Bueno, de parte del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Sí? Bueno, de parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, del presidente, el ingeniero Fabricio Villavicencio, de quien les habla como presidente del Centro de Actualización de Conocimientos del mismo, o su vicepresidente también, el ingeniero Edgar Menéndez también, que nos ha podido colaborar en la coordinación de este importantísimo evento. Creo que lo hemos podido llevar a cabo de una muy buena manera, de aquellos que también que han podido ser puente y coordinar a los expositores, a los ponentes, con la presentación también de sus trabajos producto de sus resultados de la investigación científica. Creo que nos va ayudando y también les va pasando la posta a las nuevas generaciones de haber dejado abiertas muchos e importantes temas que pudieran ser motivo y sujeto y objeto de futuras investigaciones. Creo que hemos mantenido una mañana sumamente provechosa, habiendo participado
por encima de 200 participantes, la mayoría de las charlas. Queremos asimismo darle paso al ingeniero Edgar Menéndez, a quien le agradecemos, como le hemos dicho, también a José Vélez, que nos ha podido ayudar en el soporte y coordinación de este evento. Ingeniero Edgar. Gracias, ingeniero Daniel, y reiterar lo que usted manifestó. Nuestro agradecimiento a todos los expositores, amigos que se han hecho presentes con sus novedades, con sus investigaciones. Esperamos que esas investigaciones no solo queden en papel, sino que también lleguen a manos de las personas que estén administrando, en este caso municipios o entidades públicas, para que tomen la prevención de los riesgos que ocasiona el hecho de agua en exceso o agua, o sea, situaciones que tengamos que pasar por falta de agua, ¿no? En todo caso, el ingeniero Javier Valencia ha dejado una tarea de conversar muy a fondo sobre temas especiales que nos compromete tanto al Colegio de Ingenieros Civiles como a la academia tomar este tema y dar enfoque a lo que podemos hacer más como profesionales, como entes que podemos dar una voz de ciencia y tecnología en estos temas. Quiero agradecerles también a todos los participantes que hasta esta hora, siendo la 1:20, nos han acompañado y que muchas gracias por ese apoyo. Nos compromete a seguir en esta situación. No sé, Daniel. Muchas gracias, Edgar. Finalmente, por indicarle que en estos días, creo que no ha de pasar del día viernes, a los correos electrónicos a los que se han podido registrar o en la inscripción o el día de hoy en el registro de asistencia, a esos mismos correos les será enviado la grabación de los temas que han sido tratados el día de hoy, así como el certificado de participación a este evento. Y asimismo le pedimos que a futuro pues estén atentos, que tendremos algunos otros eventos que podrían ser de su interés o de las personas que pueden estar en nuestro alrededor. Asimismo, hubieron muchísimos otros personas que quisieron participar de estos temas que son muy interesantes. Muchos han podido no entrar, hubiesen sido muy interesante tocarlos. Esperemos en unas semanas o en algunos próximos meses, no muy lejanos, pues dar mayor espacio a seguir hablando sobre el tema hídrico de nuestra provincia y el comportamiento también bien particular pues que el invierno o cada invierno nos va dejando en nuestro suelo. Un abrazo para todos, que tengan una buena tarde, buen provecho. Nos vemos en una siguiente reunión. Muchas gracias.